Mira, Cristian, solo quedan dos cosas. Además pesan poquísimo. Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Bricomanía. Aquí nos habéis pillado descargando las últimas cajas. Y como podéis apreciar por el contenido de estas cajas, el programa de hoy va a tratar de cómo colocar piedra cultivada o piedra artificial. Los más observadores de nuestro programa de Bricomanía se habrán fijado en las columnas o pilares que se encuentran en nuestro taller. ¿A que parecen de ladrillo visto? Pues no lo son. En realidad se trata de piedra artificial o piedra cultivada. Con ella vamos a conseguir el mismo efecto que si colocásemos piedra natural. Fijaros que aquí os he traído unos ejemplos. Son muy sencillas de colocar además. Nosotros vamos a construir hoy un arco aproximadamente aquí, ¿verdad, Cristian? Aquí va a ser. Y lo vamos a recubrir o revestir con este material. Ya veréis cómo el acabado va a ser espectacular. Un recurso estético que desde luego está al alcance de cualquiera. Como al alcance de cualquiera de todos se encuentra nuestro sumario. Vamos con él. Con ladrillo decorativo construiremos un arco de piedra cultivada, pero no todos serán grandes trabajos en el programa de hoy. Veremos también cómo realizar una pequeña reparación sustituyendo el cable de la plancha. Un interesante brico de jardinería, cómo conseguir plantas nuevas a partir de esquejes. Y para integrar el color de la naturaleza también en nuestro hogar, un interesante briconsejo de decoración. Vamos a empezar la construcción de nuestro arco. Lo primero que tenemos que hacer es una estructura. Vamos a hacer una estructura con tablero de aglomerado. Como este arco es muy grande, en vez de hacer un arco frontal entero, vamos a dividirlo en dos mitades y en la parte posterior exactamente igual. Entonces vendrán de esta forma: dos mitades, una para adelante y otra para atrás, justo hasta la mitad, y luego en el otro lado exactamente igual, simétrico. Ahora lo que tenemos que saber es qué tipo de curva le vamos a dar. La forma de hacer la curva es muy sencilla. Cogéis un tablero y con un listoncito lo ponéis en una esquina, de esta forma. Entonces vais al otro lado y ahí ponéis dos clavitos. En la mitad de esos dos clavitos coloquéis el listón y ahora fijaros cómo voy moviendo y va cogiendo distinta forma, va cogiendo distinta curvatura. Nosotros ya hemos elegido esta curva y fijaros que también he puesto un clavito aquí a 7 centímetros. Esto es para hacer que el mismo arco en la parte superior, es decir, aquí en el centro, no acabe en punta, sino acabe en recto. Ahora se trata de que vosotros elijáis el arco que queráis para vuestra casa, porque unos tendréis un hueco muy grande y otros tendréis un hueco muy pequeño. Ahora se trata de jugar un poco con la imaginación. Bien, vamos a quitar los clavitos y el listón, porque ahora ya no nos sirven absolutamente para nada. De esta forma. Y el listón también lo vamos a guardar. Y otro detalle importante es que una vez que hayamos cortado una pieza que va a componer un cuarto de arco, es decir, la mitad de este lado, esta misma pieza nos va a servir para construir o para cortar las otras tres piezas. Nos va a servir de plantilla. Vamos a empezar a cortar. Eso sí, el movimiento pendular he puesto en 2 porque así el corte va a ser mucho más rápido. Vamos allá. Mientras corto las 4 piezas que van a conformar el arco, vamos con los materiales y herramientas. Utilizaremos tablero aglomerado, listón de pino y contrachapado de 4 milímetros. Sierra de calar, tirafondos, atornilladora y tacos de plástico a medida de los tirafondos. También utilizaremos taladro y broca para piedra de 8 milímetros. Grapas de 12 milímetros, grapadora y cola de carpintero. Así como piedra cultivada, cola para piedra cultivada y masa de juntas. Ya tengo cortadas las 4 piezas que van a conformar el arco, 2 para la parte frontal y 2 para la parte posterior. Y fijaros que también les he hecho unos agujeritos a 1,5 centímetros del borde superior y en los laterales, unos agujeritos con una broca de 5 milímetros. Ahí es donde vamos a meter el tirafondo que va a sujetar a la viga. Y fijaros que en la viga también he presentado un listón. He presentado un listón con unos clavos y además le he hecho unos agujeritos en el centro. Ahí es donde pasaremos el tirafondo y en el techo irá el taco. Irá de esta forma, fijaros. El listón, pondremos un tirafondo, en la viga irá un taco y aquí colocaremos lo que va a ser la curva. Por eso hemos hecho unos agujeritos de 5 milímetros para poder tirafondear. Ahora se trata de marcar esos puntos para hacer los agujeros del taco. Entonces vamos a coger un martillito, un clavo y en los agujeritos que hemos preparado antes vamos a hacer unas marcas. Ahí. Dándole unos golpes para que quede bien marcado. Hay uno y fijaros que hemos dejado aquí un poco de espacio. Son 16 milímetros, justo la anchura o el grosor del tablero de aglomerado.
Fijaros que ya hemos colocado los rastreles, a modo de como si fuese una portería de fútbol, de lado a lado, tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Ahora vamos a montar las 4 piezas que van a conformar nuestras curvas o nuestros arcos. Van a ser primero las frontales y después las traseras. Entonces ya tengo ahí unos tornillitos presentados y ahora vamos a tirafondear. Ahí está, para que sujete bien. Bueno, fijaros que ya hemos cubierto las 2 partes del arco, la frontal y la trasera, y nos queda un hueco en medio. Entonces vamos a cubrir ese hueco utilizando una chapa de 4 milímetros. Le vamos a dar cola en los cantos y luego la vamos a grapar, pero también se puede tirafondear o podéis poner también unos clavitos. Nosotros vamos a utilizar la grapadora, que para algo la tenemos. Ahí un poco de cola, la línea, todo un par de hilitos ahí, así. Ahora vamos a colocar la chapa, ahí que encaje bien, y le vamos a meter unas grapitas. Tiene que tener la chapa las mismas dimensiones o la misma anchura que tiene nuestra, vamos a decir, nuestro arco falso. Bien, en este otro lado vamos a hacer exactamente igual, pero eso lo vamos a hacer mientras escuchéis un briconsejo. La reparación y mantenimiento de algunos electrodomésticos caseros es un apartado muy importante dentro del bricolaje. Hoy vamos a dar los primeros pasos en este sentido. Daremos un repaso por las averías más comunes de un sencillo electrodoméstico, la plancha. La avería más común de las planchas es sin duda la rotura del cable de alimentación en la unión con el aparato. Habitualmente las carcasas de los aparatos eléctricos están selladas de tal manera que solamente los técnicos autorizados pueden acceder a los mecanismos internos. Sin embargo, sí tenemos acceso a las piezas móviles que se desgastan con el uso, aunque andaremos con precaución. Regla número 1, desenchufar el aparato. Para cambiar el cable desmontaremos la tapa posterior del mango. Los bornes de conexión aparecerán unidos al cable. Si tenemos dudas, es conveniente anotar un pequeño esquema de las conexiones antes de soltar ningún cable. Sustituiremos el cordón conector por otro de características similares y adaptado a la normativa de seguridad. Para aparatos móviles suelen emplearse cables con forrado textil reconocibles por la denominación HR. Para cambiar el cable bastará con introducir los cables en los nuevos bornes de conexión que apretaremos con una pinza. Volveremos a conectar los cables según su color en la posición original. Otra disfunción muy corriente en las planchas es que el vapor salga con irregularidad o dificultad. Si el depósito de agua no está vacío, es muy probable que los conductos estén atascados por el sarro. Para descalcificar, bastará con llenar parcialmente el depósito con vinagre y poner la plancha en marcha. Haremos desaparecer el vinagre por evaporación. Si queda algún resto, añadiremos agua destilada. Ya hemos conformado el arco de madera y también hemos colocado el relleno de chapa. Vamos a comenzar con la piedra cultivada. Fijaros que tengo 2 tipos de piedra cultivada, o 2 formas de piedra cultivada. Son las que vamos a utilizar hoy. Esta en forma de L y esta que es en forma rectangular. La de L la vamos a utilizar aquí para colocarla haciendo esquina. ¿Veis para qué sirve la L? Y vamos a empezar siempre del centro hacia los lados para que quede simétrico. Y la forma de colocarlo es muy sencillo. Vamos a utilizar una cola para azulejos que seca bastante rápido y además tiene mucha consistencia. Entonces damos el botecito y con una espátula vamos a dar aquí una buena cantidad. Ahí está, y aquí abajo también. Y vamos a colocarla más o menos en el centro, y luego iremos rellenando un poco a nuestro gusto. Colocamos aquí, que quede lo más vertical posible, y si tenéis alguna duda, pues no tenéis más que echar una plomada para que os marque la línea recta. Unos golpecitos para que asiente. Por eso es importante dar una buena cantidad y de esa forma también absorbe las irregularidades. Bien, vamos a continuar. Tengo otra y el proceso exactamente igual, a un lado y luego al otro. Sencillo, ya veréis qué bonito queda y qué resultado más sencillo. Ahí. Dejaremos un poco de espacio entre pieza y pieza y luego eso rellenaremos con una especie de cemento para que le dé un aire todavía mucho más rústico. Ahí está. Vamos con otra pieza.
Vamos a darle ahí una buena plasta. Fijaros que ya hemos ido poco a poco completando parte del arco. Hemos puesto una fila, que son las piezas en L, otra fila ya horizontales, ya poco a poco cayendo hacia los lados, y fijaros también que hemos hecho unos cortes en las esquinas. Luego, más tarde, os voy a enseñar cómo hacer los cortes, ya que es un material que se puede cortar de una forma muy sencilla. Y ahora vamos a continuar con la segunda línea. El proceso es exactamente igual. La cola, tampoco deis mucha, no abuséis porque las piezas pueden resbalar, lo suficiente. Y vamos a ir colocando en esta posición. Fijaros que hemos puesto una línea y luego las siguientes estamos montando mitad y mitad hacia un lado, para que tengan también un poco de simetría. Unos golpecitos. Y siempre tenéis que tener bastante cuidado para que os encajen bien las piezas. Nosotros vamos a colocar otras dos filas para que encajen bien. También podéis cortar en forma longitudinal, Continuamos. Fijaros que ya he colocado 3 filas de piedra artificial y como os he dicho antes os voy a enseñar a hacer los cortes y para ello hay dos formas. Bien, podéis utilizar una falsa escuadra o si no, podéis utilizar un cartón que cortáis a la misma medida que una loseta de piedra artificial y vamos a utilizarla como plantilla. Entonces la forma es muy sencilla, la presentáis ahí más o menos dejando un poco de espacio que va a ser donde va a entrar luego el cemento, apretamos contra la pared y con el mismo destornillador marcamos ahí. Más o menos, ahí se ha movido un poco, así. Entonces esta misma marca, así, doblándola, fijaros, hacemos un pliegue donde hemos marcado y ahora con el mismo destornillador, rack, hacemos ahí una marquita, así. Y ahora vamos a cortar utilizando la sierra de calar. También podéis utilizar una sierra para cortar metal. Bueno, ya está la pieza cortada, ahora vamos a quitar esta pequeña rebarbita que le ha salido aquí con el alicate y ahora vamos a darle cola, exactamente igual que hemos hecho con las otras piezas. Le damos aquí poco y vamos a su sitio. Vamos a colocar ahí, esa es su posición. Y ahora unos golpes de maestro y vamos con la segunda parte. La primera parte ha sido colocar estas 3 líneas y ahora fijaros que aquí hemos trazado una línea recta longitudinal. Bien, la hemos trazado utilizando el nivel, lo hemos colocado a la mitad y cuando la burbujita, veis, está en el centro, vamos trazando la línea. Sobre esa línea vamos a colocar una hilera de losetas y luego haremos la tercera parte que va a ser el relleno. Vamos a continuar y como siempre, loseta y cola. Piedra artificial a tope. Vamos allá. Siempre ahora teniendo cuidado de continuar sobre la línea. Observad que ya hemos rellenado la parte intermedia entre la línea horizontal y las 3 líneas que trazan la curva. Y fijaros también en estos cortes, unos cortes a modo de cuña que van a rellenar o van a hacer de conexión entre las horizontales y la curva. Es como un puzzle. Y lo mismo vamos a repetir en el otro lado. Y os voy a enseñar cómo coger las medidas para esos cortes en cuña. Entonces, cogéis una placa y colocáis aquí, justo en la mitad de la llaga o de la junta. Ahí dejáis un poco de espacio para la masa y marcáis ahí un punto y aquí más o menos el otro. Entonces trazamos una línea más o menos, ahí se me ha escapado un poco, más o menos en diagonal. Ahí será el punto de corte. Esa pieza la vamos a pegar, iremos pegando las piezas hacia la derecha, línea por línea, de arriba a abajo. Vamos a colocarla. Hay que andar con mucho cuidadito a la hora de cortar. Ya os he dicho antes que también podéis cortar a mano. Entonces debo utilizar la sierra de calar. Ahí está. Ya tenemos la pieza cortada y todavía no os he enseñado
cómo son estas placas de piedra cultivada. Fijaros que la parte superior tiene un tono oscuro. Esto lo consiguen con un tinte que es óxido férrico. Y la parte de relleno, vamos a decir, el interior y la parte trasera es una especie de yeso o de escayola. Se rompen con mucha facilidad. O sea que tenéis que tener cuidado a la hora de comprar este tipo de placas o piedra artificial, de preguntar si son para exterior o para interior, ya que las que se usan para el exterior suelen utilizar unos materiales distintos que resisten la humedad. Bien, vamos a darle un poco de cola, así, extendemos bien y vamos a colgarla. Vamos a ponerla aquí. Ahí está. Unos golpecitos y mientras continúo, venga, vamos con un brico de jardinería. El esquejado es una técnica de reproducción y rejuvenecimiento de las plantas muy sencilla. Estamos en la época ideal para llevar a cabo esta práctica que podéis realizar en vuestras casas. Hoy os mostraremos dos técnicas de esquejado muy comunes: el esquejado en tierra y el esquejado en agua. Para mostraros la técnica del esquejado hemos escogido dos plantas, una de tallo leñoso, la cheflera, y otra de tallo herbáceo, el geranio. Esta característica determina a grandes rasgos el tipo de esquejado que requiere la planta, en agua para las leñosas y en tierra para las herbáceas. La cheflera es una planta de interior que produce esquejes con facilidad. Bastará realizar varios cortes en los tallos con unas tijeras de pinzamiento aproximadamente de unos 15 o 20 centímetros de longitud. Seccionaremos el tallo preferiblemente en el espacio que queda entre los nudos. Estas ramas enraizarán en pocas semanas, eso sí, bañadas por su parte inferior en un vaso y colocadas en un lugar luminoso y cálido, pero sin luz directa. Al cabo de un mes aproximadamente podremos plantar el esqueje en tierra mezclada a mitades con perlita. El esquejado de plantas con tallo herbáceo es muy similar, pero en lugar de introducir los tallos en agua, los plantaremos directamente en tierra. Con la poda de rejuvenecimiento del geranio obtendremos ramas cortadas de unos 10 o 15 centímetros. Solamente dejaremos el tronco principal. Impregnaremos la base de los esquejes con polvo de enraizamiento. Se trata en realidad de hormonas especiales, aunque esta operación en el caso de los geranios no es indispensable. En un cesto lleno de tierra y arena mezclado con cantidades iguales, insertaremos los esquejes enterrándolos 4 o 5 centímetros. Después de regar, prepararemos una protección de plástico transparente que realizaremos con alambres y una bolsa. Bueno, poco a poco ya va tomando forma nuestro arco y vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos trabajado o cómo hemos trabajado hasta ahora. Primero hemos hecho una estructura de madera aprovechando que teníamos dos pilares, uno a cada lado. Entonces hemos puesto la estructura de madera y hemos forrado la parte frontal, hemos puesto piedra cultivada. Lo mismo hemos hecho con un pilar, hemos colocado piedra cultivada y hemos empezado siempre desde aquí, desde el mismo arco. Entonces hemos colocado primero una pieza con el lado corto en la parte frontal y en el lateral el lado largo. Y la siguiente será al revés. Y de esta forma hemos ido completando, primero hacia abajo y luego hacia arriba. Y ahora vamos a repetir ese mismo proceso en el otro lado. Es igual de sencillo. Simplemente se trata de ir, como siempre, dando masa, ir colocando las piedras un poco a nuestro gusto. Y si queréis hacer un diseño distinto, no tenéis más que coger un papel y un bolígrafo, coger las medidas y poco a poco ir haciendo vuestro propio arco. Vamos a colocar la primera, siempre que esté muy horizontal, que no se os vaya hacia un lado o hacia el otro, porque si no, todas las piezas también se van a ir torciendo. Bien, ahí apretamos y ahora con el martillito, unos golpes mágicos para que se afiance bien contra la pared. Así, de esta forma. Piedra a piedra vamos avanzando, vamos a darle un poco de cola y la verdad es que este tipo de piedras artificiales son muy ligeritas. Imaginaros si tuviésemos que poner un poste de estos, un pilar de estos, recurrirlo o hacerlo de piedra normal, pesaría 45 kilos el metro cuadrado. Poniendo estas losetas vamos a conseguir casi el mismo efecto y pesará solo 16 kilos, con lo cual es mucho más fácil transportar, sobre todo si lo traemos del almacén o de la tienda del bricolaje, a casa. Y además tiene otra ventaja, vaya, aquí me he equivocado, no es esta, tiene otra ventaja, que es ignífuga y además es aislante, no os lo perdáis. O sea que vaya características y encima fácil de colocar. Bueno, aquí toca ahora el largo.
Pilar terminado, y ahora vamos a recubrir la parte inferior del arco. Tiki tiki, y vamos a ir colocando todas las piezas una por una. Venga, vamos allá. Primero pondremos una plana, aquí, y luego una que tiene ángulo, y siempre de la misma forma. Ahora con el martillito de nuevo. Y no os preocupéis por estos excesos de cola, esos luego los rasparemos y los recubriremos también con un cemento en todas las juntas o en las llagas. El arco está terminado, pero nos queda todavía el detalle de rellenar todas las juntas o las llagas. Estas juntas las vamos a rellenar con una pasta especial. Y esta pasta es un cemento, fijaros, tengo aquí en el bote un cemento que es muy fino, y aquí en otro bote tengo el mismo cemento ya mezclado, es decir, es 4 partes de cemento por 1 de agua. Mezclamos bien, hacemos esta mezcla muy bien, que no haya grumos, luego metemos en una especie de manga pastelera que ya viene dentro del kit, junto con este alisador, y ahora con una tijerita cortamos la punta, así con mucho cuidado. Ahí está, vamos a quitar el plastiquito y vamos a ir rellenando esas uniones. Vamos allá, vamos a empezar por aquí, con cuidadito, ahí está, metiendo bien, ahí se apretando. Si sobresale no importa, porque dejaremos secar una media hora y al cabo de media hora se puede ya manipular. Entonces podremos ir quitando todo el exceso. Y luego al final, transcurrida una hora, ya después de haber alisado todo, lo que haremos será con un cepillo darle bien. Vamos a continuar, vamos a ir haciendo todo poco a poco y mientras vamos a escuchar un briconsejo. Que la naturaleza está llena de colores es un hecho indiscutible, y también lo es que podéis llenar vuestra vida y vuestro hogar de colorido. Por eso hoy os vamos a mostrar algunas de las posibilidades decorativas que nos ofrecen los colores. Pocas cosas resultan tan armoniosas como las combinaciones de la naturaleza misma. Son relajantes y al mismo tiempo perfectas para poner en evidencia elementos escogidos. Observaremos que la mayoría de las cosas que existen en la naturaleza resultan ser semitonos, tonos neutros o tonalidades más o menos grises de colores puros. Introducir esta armonía en nuestro hogar es garantía de éxito en la decoración de paredes, techos y estructuras. El rojo tierra, el verde, el azul y el amarillo son los colores que más abundan en la naturaleza. En cada una de las gamas jugaremos con varias tonalidades del mismo color, es decir, con distintas aportaciones de negro y blanco. Si atendemos a la armonía monocromática natural, los colores rojizos terrosos de la Toscana crearán ambientes cálidos. La gama de los amarillos ampliarán el espacio y reflejará en nuestro hogar la luz del Sáhara. Los verdes de la selva, la amplitud relajante del Amazonas. Y los azules, el mar colorido y fresco del Mediterráneo. Las distintas técnicas decorativas nos ofrecerán motivos y texturas de acabado como los que os mostramos. En próximos briconsejos nos centraremos más en profundidad en la combinación decorativa de estos colores para conseguir efectos de contrastes y líneas. Bueno, casi ya está esto terminado y os voy a recordar cómo hay que hacerlo. Primero le rellenáis bien las llagas o las juntas con masa, dejáis reposar media hora hasta que frague un poco, ya veis que ha fraguado bastante, es mucho más fácil ahora ir alisando poco a poco. Bien, así de esta forma vamos a ir quitando, vamos a decir, lo más gordo, los excesos. Así poco a poco, raspando, ya veis que bien sale. Bueno, ahora que ha transcurrido una horita, vamos a pasar bien el cepillo para que quede ya todo limpio. Esto lo vamos a hacer en todo el arco, ya veis cómo va saliendo y va quedando las uniones mucho más curiosas, más lisas. Ahí está. Bueno, pues ya está. Como podéis ver, una forma sencilla y elegante de decorar nuestra casa. Ahora vamos a ver cuáles han sido los pasos más importantes que hemos dado para construir este arco. Para construir este espectacular arco hemos aprovechado los pilares de la casa, la curva del encofrado,
la hemos realizado con tablero aglomerado fijado a la pared por medio de rastreles. Recubriremos el encofrado comenzando con los ladrillos en ángulo. Vestiremos primeramente la curva y con los ladrillos planos las filas horizontales situadas encima del arco. Seguiremos con el espacio entre esta línea y el arco y a continuación con los pilares laterales. Una vez recubierto todo el arco y los pilares, rellenaremos las llagas o juntas entre piedras con masa para este efecto. Bueno, ya habéis visto que esto de la piedra cultivada no es tan complicado y además os permite jugar con la distribución del espacio de vuestro hogar. Nosotros lo hemos hecho en el taller, hemos creado una especie de rincón donde poder trabajar en sucesivos programas. Y muchísimas gracias por la cantidad de cartas que estamos recibiendo de Sudamérica. Cartas de televidentes que siguen a menudo o continuamente nuestro programa a través del canal internacional. Muchísimas gracias. Desde aquí os mandamos un saludo. También sabemos que muchos de vosotros, bien a través de las cartas o de las llamadas telefónicas, os estáis preguntando, bueno, ¿cuándo vamos a publicar los programas de Bricomanía? Bueno, pues tranquilos, porque este próximo otoño ya las ideas y diseños de Bricomanía estarán a la venta y a vuestra disposición. Pero Arantxa, volvamos a un futuro más próximo y vamos a ver los contenidos del programa la semana que viene. Pues vamos allá. La semana que viene volveremos con un diseño de Bricomanía. Construiremos un lavabo con encimera. Dedicaremos además 2 briconsejos para completar este trabajo. El primero centrándonos en la técnica del fresado. Y en el segundo nos dedicaremos a soldar la cañería del desagüe con estaño. En el apartado de pintura utilizaremos combinaciones de color para corregir efectos de volumen en nuestras habitaciones. Hay que ver qué cantidad de cartas han llegado a Sudamérica. Bueno, queremos dejar clarísimo que todo ese montón de cartas que nos habéis mandado a Bricomanía no han caído en saco roto. Que va, en absoluto. Hemos tratado de dar respuesta a vuestras preguntas y sugerencias a través del programa, porque una a una nos resultaba imposible. La verdad es que bastante difícil. Lo que sí os aconsejamos es que sigáis escribiéndonos, ¿eh? Todo el equipo de Bricomanía, Arantxa y yo, estamos encantados de seguir recibiendo cartas. Y os vamos a dar la dirección, es el apartado 1211 y el código postal es 48080 de Bilbao. No lo olvidéis, ¿eh? Bueno, pues os esperamos la próxima semana aquí en Bricomanía. Adiós.